Humanos, criaturas que actualmente habitan todo el planeta, comenzaron su historia hace 2.59 millones de años atrás, con los antecesores de Homo sapiens en el continente africano. A partir de ese punto, los humanos comenzaron a migrar a otros continentes cercanos. Pero ¿cómo los humanos llegaron a América? Se cree que este evento migracional se produjo desde el noreste de Asia por el puente de Beringia. Este puente abarca el extremo oriental de Siberia, el oeste de Alaska y la mayor parte del actual Mar de Bering. La mayor parte del puente está donde actualmente se encuentra el estrecho de Bering. Se describe a los aborígenes que cruzaron este puente y que habitaron en este espacio temporal como paleoindios. El paleoindio es el periodo histórico del continente americano que abarca los acontecimientos desarrollados hasta el año 8000 a.C., también conocido como el paleoamericano. Primero, hace 58 años, en 1964, Bennett y Beard propusieron que cazadores nómades, pescadores y recolectores cruzaron el Istmo de Panamá y ocuparon la región andina después de transitar por los valles de los ríos Cauca y Magdalena hace aproximadamente 12.000 años. Se cree que un grupo pequeño migró hacia el oeste de Venezuela y Guyana, mientras que el grupo más grande se desplazó hacia el sur hasta llegar al noroeste argentino. Posteriormente, los nómades poblaron los altiplanicies del este de Brasil y se expandieron hacia las Pampas y Patagonia hasta llegar a Tierra de Fuego hace 9.000 años. Este modelo no toma en cuenta que había poblaciones paleoindias en la zona tropical, así que cuando se encontró evidencia de poblaciones en la selva tropical, se lo rechazó. Posteriormente, Rothamer y Silva postularon que las poblaciones andinas posiblemente se originaron por migraciones de poblaciones devenidas de la selva tropical. Arqueólogos han detectado la presencia de paleoindios en depósitos excavados en la caverna da Piedra Pintada, cerca del Monte Alegre en la Amazonía brasileña. Y estos posiblemente sean los restos que dieron origen a la cultura de la selva tropical. Surge la pregunta de ¿cómo es posible rastrear el movimiento de humanos que vivieron hace miles de años atrás? Pues es posible extraer ADN antiguo de restos arqueológicos de las poblaciones pasadas, y sus movimientos migratorios pueden analizarse haciendo estudios de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se hereda solamente de las madres a los hijos e hijas, permitiéndonos armar linajes y determinar cómo se fueron desplazando esas poblaciones. Los marcadores basados en ADN mitocondrial son herramientas fantásticas para determinar el origen de las poblaciones. Son muy usados en campos de antropología evolutiva, genética de poblaciones e incluso pueden ser llegados a usar en estudios forenses. Este ADN no sufre recombinaciones, por lo que sus variaciones se dan netamente por mutaciones, las cuales suelen tener tasas muy altas. Esto le permite la acumulación secuencial de mutaciones neutras, como sustituciones de nucleótidos, especialmente transiciones que surgieron al mismo tiempo. Estas mutaciones específicas se conocen como haplotipos, las cuales son propias de distintas áreas geográficas y permiten distinguir poblaciones genéticamente. En este estudio se utilizaron enzimas de restricción para determinar los distintos haplotipos A, C y D. Pero adicionalmente también se usó la región intergénica COI-ARN de transferencia del ADN mitocondrial para definir el haplotipo B. Este marcador mitocondrial corresponde al gen de la citocromo oxidasa 2 mitocondrial. Este gen tiene 549 pares de bases y cumple con una gran función en los últimos pasos de la oxidación en la cadena respiratoria, pues se encarga de catalizar la transferencia de electrones hacia el oxígeno molecular. Este marcador se utiliza para estudiar las relaciones taxonómicas de las especies. Está validado como uno de los marcadores más consistentes para diferenciar a nivel de género a muchas especies. El ADN mitocondrial es extremadamente variable, y esta información es útil para reconstruir procesos evolutivos en el espacio y tiempo. Es gracias a esto que se ha logrado rastrear a nuestros ancestros hasta África, y se ha logrado identificar su posterior distribución en el mundo. El propósito de la investigación de Moraga es de estudiar 32 momias encontradas en el norte de Chile, lo que supone una de las más grandes investigaciones hechas a nivel de Sudamérica, lo que podría representar que con estos resultados tengamos la real variabilidad genética que existió en los pueblos aborígenes. Además, poder confirmar o refutar la hipótesis de si las poblaciones andinas derivan de migraciones de poblaciones de selva tropical. Así que comencemos con este estudio. Los primeros estudios de ADN mitocondrial son muy recientes
y más si hablamos de estudios genéticos de restos fósiles. La recuperación de ADN antiguo es más complicado que la obtención de un ADN de un organismo vivo, siendo los principales materiales que se puede utilizar para extraer ADN mitocondrial restos secos y duros, como raíces de dientes o trozos de fémur, los cuales mantienen este ADN conservado durante un largo periodo de tiempo. Las muestras utilizadas corresponden a momias excavadas en los valles de Azapa, Tarapacá y Camarones en la región de Tarapacá en el extremo norte de Chile. Estas 42 muestras obtenidas presentan dataciones de entre 2900 y 600 años, los cuales incluyen momias de las fases Azapa, Alto Ramírez, Maitas, Chiribaya, Tiwanaku, Cabuza e Inca. Las muestras de hueso fueron obtenidas principalmente a partir de fragmentos de costilla, falanges o diáfasis de huesos largos. En estos casos se utilizó aproximadamente un fragmento no mayor a 1 centímetro cúbico. Los fragmentos de hueso utilizados fueron pulidos para eliminar la cortical externa, que posiblemente esté contaminada con ADN reciente debido a la manipulación. Posteriormente, estos huesos fueron fragmentados con una herramienta de corte e irradiadas con luz ultravioleta aproximadamente durante 15 minutos. En el caso de los haplogrupos A, C y D, fueron analizados mediante el uso de enzimas de restricción. Se utilizó AE3 para el haplogrupo A, INC2 para el haplogrupo C y ALU1 para el haplogrupo D. Finalmente, estos fragmentos de ADN se visualizaron por el gel de tinción con bromuro de etilio, el cual permite la detección como marcador de ácidos nucleicos. Por otro lado, el análisis de la información genética comprendió el cálculo de un conjunto de distancias genéticas empleando el método de Ney, cuyo valor esperado es proporcional al tiempo evolutivo cuando se tienen en cuenta los efectos de la mutación y de la deriva génica. También se realizaron dendogramas utilizando el método de UPG y de neighbor joining. Y para la selección del mejor dendograma se realizó un análisis de Bootstrap y se obtuvo el que presentaba un mejor valor. De 42 muestras analizadas, 32 rindieron amplificados para los 4 marcadores, logrando de esta manera la haplotipificación, representando un rendimiento del 76.2% para la amplificación y extracción. Esto se considera un valor satisfactorio considerando la antigüedad de las muestras utilizadas. De las 32 muestras utilizadas, 28 corresponden a uno de los 4 haplogrupos descritos en aborígenes americanos. Los otros 4 resultaron negativos para los marcadores estudiados. Los últimos 4 linajes, debido a la antigüedad de las muestras, no pueden ser atribuidas al mestizaje, lo que posiblemente representarían nuevos linajes mitocondriales que aún no se encuentran descritos en poblaciones recientes. Esto es el resultado de los cambios demográficos que sufrieron las poblaciones originarias de América tras la llegada de los europeos. Aun cuando la frecuencia del grupo otros es relativamente elevada, con 12.5%, se piensa que debería ser difícil su desaparición por deriva simultáneamente en todas las poblaciones contemporáneas. Estos grupos pueden pertenecer a linajes mitocondriales diferentes con frecuencias que no superen el 3%, debido a que el único que los relaciona directamente es el ser diferentes a los 4 haplogrupos amerindios principales. Las frecuencias obtenidas para estos haplogrupos oscilan entre el 3.1% para el haplogrupo D y el 31.2% para los haplogrupos A y C, alcanzando el haplogrupo B una frecuencia de 21.9%. Estas frecuencias difieren de las observadas de las poblaciones aymara y atacameña actuales, en las cuales los haplogrupos B representan cerca del 70%, para el haplogrupo A 31.2%. Estas diferencias en las frecuencias resultan importantes. Los cambios observados en ellas son explicables, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, los posibles movimientos poblacionales desde el altiplano y la marcada disminución del tamaño de las poblaciones andinas después de la llegada de los invasores europeos. Por otra parte, la matriz de distancia de Ney, construida a partir de las frecuencias relativas a haplogrupos, se muestra en la tabla 3. Resulta interesante contrastar que la distancia existente entre las momias y las poblaciones aborígenes de Amazonía es pequeña, mientras que distancias mayores se aprecian entre las poblaciones actuales del norte y sur de Chile, avalando el análisis realizado. Además, se construyó un dendrograma UPGMA a partir de la matriz de distancia de Ney,
Mediante esta se muestra a las poblaciones del norte de Chile agrupadas en un mismo clúster junto a aborígenes amazónicos y momias del norte de Chile, sugiriendo fuertemente una vinculación ancestral entre los grupos amazónicos y las poblaciones tanto recientes como precolombinas del norte de Chile. Los valores de Bootstrap calculados indican una buena robustez dentro del dendrograma, validando la existencia de 3 grupos y apoyando la hipótesis. Los dendogramas construidos utilizando el método Neighbor Joining no difieren en cuanto a su topología del dendrograma UPGMA. Lamentablemente, el número de momias analizadas no permite una subdivisión por fases cronológicas. Sin embargo, como una primera aproximación podemos señalar que el haplogrupo A no exhibe variaciones pronunciadas, mientras que el haplogrupo C experimenta un leve aumento de su frecuencia en las muestras más recientes. El haplogrupo B, a su vez, tiende a disminuir. Aunque estas tendencias no son definitivas debido al pequeño tamaño de muestra, podrían en un principio ser explicados por cuellos de botella poblacionales o por flujo génico desde poblaciones vecinas. Conseguir material genético de calidad en organismos antiguos es todo un reto para los científicos. Es importante ya que permite analizar la composición genética de las poblaciones y determinar las dinámicas poblacionales que dieron origen a la diversidad de las poblaciones contemporáneas. Para esto, el estudio del ADN mitocondrial conservado en restos duros de fósiles mediante enzimas de restricción es fundamental. El ADN mitocondrial es heredado exclusivamente de la madre y posee una elevada tasa de mutación, por lo que es eficiente para establecer linajes entre poblaciones y detectar parentescos entre grupos de individuos, llamado haplogrupos o haplotipos. A pesar de la antigüedad de las muestras, los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. De las 42 muestras obtenidas, 32 fueron amplificadas con éxito y estudiadas en base a 4 haplogrupos mediante una enzima de restricción para cada uno de los haplogrupos. De las 32 muestras, 28 fueron de uno de los haplogrupos, obteniendo como resultado final una proximidad genética entre las momias del norte de Chile y los grupos aymaras y atacameños a los aborígenes de la Amazonía. Concluyendo que las momias del norte de Chile tienen parentesco con los aborígenes de la Amazonía y que posiblemente este sea el área de origen de la migración de las poblaciones andinas. Sin embargo, para poder afirmar tales conclusiones es necesario una mayor cantidad de muestras de diferentes poblaciones y construir nuevos haplogrupos para las muestras que por el momento no pertenecen a ninguno. Siendo así que el ADN mitocondrial es la clave para poder relacionar poblaciones y sus orígenes.